perfecto. Dale. Bueno, dentro de las infecciones perinatales, vamos a centrarnos en las que habitualmente, si bien vamos a hacer una descripción de todas las infecciones que pueden estar presentes, no todas son las que se solicitan de rutina en el laboratorio por parte de ustedes. La gran mayoría de las etiologías perinatales comprenden infecciones de origen bacteriano, infecciones de origen viral e infecciones de origen parasitario. Entonces, comenzando con la descripción de las mismas, vamos a ver cuáles son las bacterianas que son preponderantes o las que se solicitan habitualmente para el estudio. Y acá nos vamos a encontrar esencialmente con tres posibilidades, donde vamos a tener la sífilis congénita, la infección por Streptococcus galactiae, y con mucho menos frecuente la Listeria monocitógenes, pero que vamos a hablar un poquito de esto, de cuáles serían los casos particulares donde se podría extender, digamos, la búsqueda de bacterias a la listeria. En el caso de la sífilis congénita, ustedes saben que el agente etiológico de la sífilis es el treponema pálido. Bueno, en líneas generales la sífilis tiene tres estadios. La etapa o el periodo primario, que está comprendido por la presencia del chancro de inoculación o el chancro sifilítico, que es ni más ni menos que el sitio por donde el treponema ingresa. Luego la fase secundaria, que se puede dividir en dos, en una fase secundaria temprana y una secundaria tardía. Y por último la fase terciaria, que hoy en día es raro de ver, pero hay algunos casos por ahí que aparecen. La sífilis congénita es aquella en la cual el recién nacido puede o ya nacer con la patología o puede contaminarse al momento del nacimiento. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los estadios o las fases donde nosotros vamos a poder ver o vamos a poder analizar, digamos, en este caso a la sífilis en el paciente, es distinta según cuál haya sido la fisiopatogenia por la cual adquiere la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Está claro, chicos, eso? Sí, profe. Sí, profe. Obviamente que si es transplacentario, nosotros vamos a acceder a una patología que ya va a estar seguramente en fase secundaria, o precoz o tardía, pero si es al momento de nacer, que se entra en contacto, ¿de qué manera? Entraría en contacto la piel y las mucosas del bebé con lesiones de tipo primaria o secundaria que tenga la mamá a nivel vaginal, que van a pasar el treponema. Hay que tener en cuenta que el treponema pallidum es una bacteria que es considerada como un patógeno verdadero. Es decir, es un microorganismo que por más que nosotros estemos inmunocompetentes, cada vez que entremos en contacto con el mismo vamos a enfermar. Es decir, vamos a infectarnos y vamos a enfermar. No hay posibilidad de hacer inmunidad completa contra el treponema por una característica particular que tiene el mismo, lo mismo que el gonococo, y es que sus antígenos de superficie van cambiando su estructura molecular, se llaman antígenos de fase porque van cambiando los sitios de la periferia de esas moléculas de superficie, y los anticuerpos neutralizantes que se van generando van siendo progenies de anticuerpos inefectivas. Se ha podido constatar además que el treponema puede atravesar mucosa y piel sana, es decir, no hace falta que haya una lesión, sino que directamente en piel sana y en mucosa sana puede ingresar el treponema. Por eso es que también esto da la idea de un patógeno verdadero. Además, esto tiene una connotación importante para ustedes, que tiene que ver con las normas de bioseguridad y los hábitos bioseguros, en el sentido que siempre que se esté en contacto
o en la sospecha de una sífilis, siempre la manipulación con guantes, barbijo y con antiparras, porque ya sea que entremos en contacto con el chancro o con una lesión secundaria, como ser un condiloma plano o una roceola sifilítica activa, que son lugares donde hay acantonado de manera activa el treponema, nos podemos contagiar. Entonces, mucho cuidado con este tema. Ahora bien, la forma de poner de manifiesto la sífilis va a depender del estadio. En fase primaria disponemos de la lesión fundamentalmente, además obviamente de la clínica. La lesión es el chancro sifilítico o bien una lesión secundaria, tiene acantonado los treponemas vivos. Ahora, ¿cómo podemos ver esos treponemas? Los podemos ver con una microscopía de campo oscuro o con una inmunofluorescencia, es decir, a través de un raspado o una toma de muestra de las lesiones, nosotros ponemos de manifiesta la presencia del treponema. Esto no es muy sencillo, primero porque la inmunofluorescencia es muy poco utilizada. Hoy creo que en nuestro país son muy pocos los lugares que utilizan inmunofluorescencia porque no son muy simples de conseguir los insumos, digamos, los anticuerpos monoclonales marcados, como para hacer la inmunofluorescencia directa en este caso. Y lo que sí se puede utilizar es la microscopía de campo oscuro. Ahora bien, sobre la microscopía de campo oscuro, lo que nosotros vamos a hacer es colocar una cantidad determinada, una porción de la secreción que se obtiene por raspado de la lesión y se observa la presencia de los treponemas que tienen una característica morfológica y de movimiento muy especial. Ahora, ¿cuál es el tema? Que no es fácil ver los treponemas por la microscopía de campo oscuro y esto es bueno que ustedes lo sepan. Por eso también siempre, obviamente que se llega a los estudios complementarios, previamente habiendo hecho la construcción de la historia clínica y teniendo los datos clínicos del paciente, que llevan, como siempre, en toda patología, a la solicitud de uno o más métodos destinados desde el laboratorio, métodos complementarios para el diagnóstico, en este caso, de una sífilis. No es fácil, como les digo, observar al microscopio de campo oscuro los treponemas y es una técnica muy operador dependiente. Es decir, la persona que observa, además de hacer una buena toma de muestra, tiene que ser una persona que tiene experiencia en esto. De lo contrario, no es simple realizar el diagnóstico. Entonces, ¿de qué otra forma podemos realizar el diagnóstico a partir de una lesión? ¿Cómo podemos poner de manifiesto el treponema de una lesión? Bueno, la otra es la PCR, la reacción de la polimerasa en cadena. Es decir, a partir de la secreción voy a buscar genes que sean específicos del treponema, voy a amplificar esa secuencia y las voy a poner de manifiesto. La PCR, como siempre, para esto y para muchas otras patologías infecciosas, es altamente específica y tiene una buena sensibilidad dependiendo de la muestra y del microorganismo, pero caemos nuevamente en que es una técnica muy costosa, no cualquiera puede realizar esta técnica, son muy pocos los laboratorios que pueden realizar esta técnica y por lo general no se la tiene disponible. Entonces, de no ser la microscopía de campo oscuro, llegamos a la posibilidad de tener que poner de manifiesta de manera indirecta el treponema. ¿Me escuchan bien, chicos, no? Sí. Sí, profe. Sí. ¿Cómo ponemos de manifiesto el treponema? Y lo ponemos de manifiesto por una técnica indirecta. Las técnicas, recuerden, las técnicas indirectas en microbiología o en el laboratorio son aquellas que fundamentalmente van a la búsqueda de la detección de anticuerpos. Es decir, los anticuerpos son la consecuencia de la entrada del microorganismo. Pero
Como toda serología o técnica serológica o técnica de detección de anticuerpos, siempre corremos con una desventaja o digamos una limitación, y es el tiempo, porque ni bien el individuo entra en contacto, en este caso con el treponema, nosotros hasta que no transcurran 20 o 30 días desde ese momento, o al menos 10 días desde la aparición del chancro, no vamos a poder tener no vamos a tener la posibilidad de poner de manifiesto esos anticuerpos. No porque no existan, sino porque el título o concentración es muy baja. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y hay que indagar al paciente y tener configurada una línea de tiempo para que ustedes sepan o tengan una idea de cómo podría llegar a dar el resultado de ese paciente. Es decir, si el paciente refiere que el chancro lo ha observado, se ha puesto de manifiesto hace 72 horas, y en ese momento realizamos una BDRL, lo más probable es que la prueba dé negativa. Va a dar negativa porque los anticuerpos todavía no es posible detectarlos. Es decir, estamos en lo que se denomina un periodo de ventana, es decir, un tiempo donde no podemos poner de manifiesta los anticuerpos. Es decir, tenemos que esperar por lo menos entre 10 días y 2 semanas desde la aparición del chancro. ¿Qué tipo de anticuerpos se generan ante la entrada del treponema? Como les dije en un comienzo, el treponema tiene una cubierta de glicoproteínas compleja y desencadena la formación de esencialmente dos tipos de anticuerpos: anticuerpos treponémicos y anticuerpos no treponémicos. Los anticuerpos treponémicos son anticuerpos que son originados bajo el estímulo de antígenos treponémicos. ¿Qué son esos antígenos treponémicos? Son antígenos o glicoproteínas que están exclusivamente en la superficie del treponema. Es decir, son especies específicos. Ningún otro organismo tiene ese tipo de antígenos. Los antígenos no treponémicos se llaman así porque son generados, son estimulados por el contacto de nuestro sistema inmune con glicoproteínas que tienen una estructura molecular muy parecida a estructuras del huésped. ¿Y dónde se encuentran estas estructuras del huésped? En la cápsula sinovial, en el endocardio. Se generan también fundamentalmente en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, es decir, los anticuerpos que se generan, los autoanticuerpos que se generan en fenómenos de autoinmunidad como la artritis o fundamentalmente el lupus eritematoso sistémico, son capaces de reaccionar de manera cruzada o de manera no específica con los antígenos no treponémicos. ¿Y esto a qué nos puede llevar? A que la reacción de BDRL, que es la que detecta anticuerpos no treponémicos, dé falsamente positivo. A ver, ¿qué significa esto? Significa que una BDRL que dé negativo nos va a abrir dos posibilidades. O estamos dentro del periodo de ventana donde todavía no podemos detectar los anticuerpos porque su concentración es muy baja, o bien la persona no tiene sífilis, si es que estamos luego de los 14 días de aparecido el chancro. Ahora, si la prueba da positiva, tenemos también dos posibilidades: o que esté cursando verdaderamente una sífilis, o bien que sea un falso positivo por anticuerpos generados en colagenopatías que llevan a una reacción inespecífica con la BDRL. ¿Se entiende esto? Sí. Por lo tanto, prueba de BDRL positiva debe ser confirmada con pruebas treponémicas, que son pruebas específicas.
donde voy a detectar la presencia de anticuerpos contra antígenos treponémicos. Ahora, ¿cuál es esa prueba que se realiza para confirmar una BDRL positiva? Es la FTAPS. La FTAPS es una prueba que detecta anticuerpos dirigidos contra antígenos treponémicos. Una FTAPS positiva indica que la persona tiene sífilis. Es una técnica sensible y específica, pero hay alguna salvedad que puede dar un falso positivo en pacientes que estén cursando una enfermedad con, por ejemplo, leptospirosis, que la leptospira comparte la misma familia que el treponema, que es porque en definitiva la leptospira es una espiroqueta, y bueno, puede dar un falso positivo, o una persona que esté cursando enfermedad de Lyme, o una borreliosis, bueno, pero tenemos que estar muy salados, discúlpenme la expresión, para que ocurra eso, ¿no? Por lo general, una BD positiva con FTA positivo y con clínica compatible es indicativo de que esa persona tiene sífilis. Ahora ustedes van a preguntarse, ¿por qué si la FTAPS es tan sensible y específica? ¿Por qué no usamos directamente esa técnica en vez de usar la BDRL? La respuesta es que, así como la PCR es una técnica sensible y específica, y tiene la limitación de ser una técnica muy cara y muy difícil de aplicar en un laboratorio de mediana complejidad, lo mismo ocurre con la FTAPS. Es una técnica cara, no es fácil de aplicar en un laboratorio, emplear de un laboratorio de baja o mediana complejidad, y son técnicas que se denomina operador dependiente. Es decir, las personas tienen que tener mucha experiencia en esto. Por eso es que cuando en el laboratorio nosotros tenemos una BDRL positiva, el suero lo enviamos a un centro de referencia que son los que generalmente terminan realizando la confirmación porque ellos tienen de rutina muchas muestras para FTAPS y son gente que tiene mucha experiencia y puesta a punto las técnicas para el diagnóstico de la sífilis. ¿Está claro esto entonces? Sí, profe. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Porque no sé si me quedó claro. Entonces, si el paciente me viene con un chancro, por ejemplo, yo ahí tendría que hacerle la del campo oscuro, ¿no? Podés intentar el campo oscuro. Pero Sí. porque la BDRL me daría negativa si yo le hago ahí, ¿no? Te daría negativa. Podés pedir la BDRL, pero si te da negativa, vos a la semana o a los 10 días le vas a indicar que tiene que volverse a hacer otra prueba. Claro. Entonces, y ahí se queda, digamos, con las indicaciones de no tener relaciones sexuales y todo eso. Claro. O sea, sí o sí, el tratamiento tiene que ser con el diagnóstico de laboratorio. El tratamiento tiene que ir con el diagnóstico de laboratorio desde ya. Y hay una cosa que es muy importante. La BDRL, cuando da positiva, se cuantifica. Es decir, positiva y con cuántas diluciones. Es decir, se dice, bueno, BDRL positiva con 128 diluciones, con 254 diluciones. Es decir, esto significa cuántas veces hay que diluir el suero para que la prueba negativice. ¿Y por qué es importante esto? Porque teóricamente, si el tratamiento es efectivo, ustedes al mes le van a ir solicitando al mes, al segundo y al tercer mes, le van a ir al paciente solicitando BDRL para comprobar que esas diluciones vayan bajando. Y eso sería indicativo de que el resultado, está dando resultado el tratamiento. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo, gracias. ¿Tu pregunta? Sí. Entonces, si el campo oscuro me diera positivo, ¿yo lo podría medicar ahí o sí tendría que hacerle una prueba no treponémica o treponémica? Si el campo oscuro te da positivo, ya tenés el diagnóstico, pero de todas formas la BDRL más adelante se la vas a tener que pedir para hacer el control del tratamiento. Sí. Claro, sí, ahora sí. Gracias. Bueno, otra bacteria que se estudia es el Streptococcus agalactiae. Ahora, cuando el Streptococcus agalactiae y el Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Ahora, cuando hablamos de estudio, hablamos de control,
estamos hablando de los controles del primero, segundo y tercer trimestre. Y esto me lo comí de comentárselos hace un ratito. Cuando se detecta una paciente embarazada con sífilis, que da una BD positiva en el control del primero o segundo mes, esto es generalmente que son pacientes que se las toma ya en fase secundaria. Porque ustedes tengan en cuenta que el chancro sifilítico, generalmente el varón, por una cuestión anatómica, se lo ve. Es decir, se va a ver uno o más chancros presentes en el glande o en el surco balano prepucial y obviamente advierte esa situación y se da cuenta. Pero cuando eso ocurre en la mucosa vaginal interna o en la parte de los labios vaginales, puede pasar inadvertido. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir esto porque el chancro sifilítico, que es una lesión ulcerada, a diferencia de la úlcera por herpes, no duele. No hay ningún tipo de dolor, ni siquiera puede haber adenopatía inguinal acompañante y puede pasar inadvertido. ¿Se entiende esto, no? Sí. Entonces, la paciente se contagia en alguna relación y no advierte esta situación, a menos que sea un hallazgo, porque quizás justo va a un control ginecológico y el ginecólogo observa y ve, pero eso sería un hallazgo. De lo contrario, pasa inadvertido y se entera de la sífilis en los controles del primero, segundo o tercer trimestre. ¿Está? Entonces, todo esto que estamos hablando, ya sea de estudios bacteriológicos, micológicos, virológicos o parasitológicos, se realizan en los trimestres de control. Volviendo entonces ahora al estreptococo, el estreptococo grupo B es una de las bacterias a las cuales se le pone mucha atención en el control sobre el final del embarazo. ¿Por qué? Porque puede haber durante el pasaje del bebé por el canal de parto, o bien si nace por cesárea, por la manipulación personal de salud, puede haber contaminación y generarse una sepsis de fase precoz, de fase tardía, que dependiendo de esto tiene una mortalidad del 10 al 15% si es de fase tardía, o del 30 al 40% si es de fase precoz. Este estreptococo forma, o puede, mejor dicho, formar parte de la microbiota normal de la vagina. No todas las mujeres tienen en la microbiota al estreptococo agalactiano. Esto depende de muchas cosas, fundamentalmente de la actividad sexual, del tipo de actividad sexual, del tipo de alimentación, de la raza. Se han visto muchos factores que tienen que ver con esto. Pero bueno, la realidad es que de estar presente hay posibilidad de que éste pase al recién nacido. Esto no es que siempre que esté presente en la microbiota vaginal va a contaminar al recién nacido. Es una probabilidad. Pero, ¿cómo evitamos esta situación? Y esta situación vamos a evitar realizando entre la semana 35 a 37 del embarazo un hisopado del primer tercio de la mucosa vaginal para hacer la pesquisa que se llama del estreptococo agalactiano. Como vemos, es un estudio que es programado, es no invasivo, no se necesita colocar un espéculo y es un estudio que está normatizado por el CDC, por el EUCAS, es decir, por todas las entidades, digamos, de control de enfermedades, han normatizado que entre la semana 35 a 37 se debe realizar este estudio. Y esto no solamente es importante y trae implicancias desde el punto de vista médico para el control del embarazo y del futuro parto,
sino que tiene implicancias legales. Entonces, esto es obligatorio, ¿no? Entonces, es muy importante que esto lo sepan y lo puedan, que esto lo puedan implementar. Muchos ginecólogos en la semana, en el primer trimestre, o más bien en el segundo trimestre, pueden solicitar un estudio de flujo vaginal. Si ya en ese momento el laboratorio observa la presencia, el bacteriólogo advierte la presencia del Streptococcus galactiae, ya lo va a informar y ustedes ya van a saber ya de antemano que está presente. De no ser así, sí o sí, semana 35 a 37 hay que pedir el estudio. ¿Cuáles son las vías de transmisión? La intrauterina es muy rara. El estreptococo puede ascender vía vaginal y con membranas intactas o no puede romper el amnios y a partir de ahí contaminar el líquido amniótico y provocar la muerte intrauterina. Y por lejos, el pasaje a través del canal de parto es la vía preponderante, más, digamos, donde hay más prevalencia de contagio para el recién nacido, pero también la nasofaringe y manos del personal de salud son una probabilidad. Como ya les dije, la sepsis precoz o tardía es el fenómeno que suele acompañar a esto, y es importante tener en cuenta que ese hisopado que se hace vaginal para realizar la pesquisa del estreptococo, nosotros en el laboratorio lo realizamos, o por lo menos los laboratorios que nos dedicamos a la parte microbiológica, lo realizamos utilizando unos medios de cultivo que son selectivos y que nos permiten solamente detectar este estreptococo, sin que se contamine la muestra en el cultivo con la flora o la microbiota normal. Es decir, que son medios de cultivo sensibles y específicos que permiten en la mayor parte de las veces la detección y el aislamiento del estreptococo. Y sobre esto me voy a detener un instante. El cultivo es el gold estándar. Gold estándar significa que es la técnica de oro o la técnica de referencia. Ahora, ¿siempre se puede realizar un cultivo? Y no siempre. Ustedes pueden estar en el hospital y de repente reciben una paciente que está en trabajo de parto, es una paciente ajena a ustedes en el sentido que ustedes no la conocen, no disponen de su historia clínica y ustedes no saben qué estudio se ha hecho y qué estudios no se ha hecho. Por lo tanto, en ese caso hay dos opciones. O directamente, eso lo pueden hablar ustedes con mayor detenimiento con Oscar, pero o pueden optar con hacer la profilaxis antibiótica, asumiendo que podría estar colonizada la paciente, o pueden usar una técnica rápida que se llama un test rápido de detección de antígeno de superficie del estreptococo a partir de la mucosa vaginal. ¿Vieron cómo se hacen los hisopados nasales para detectar el COVID? Bueno, esto es lo mismo, se detecta antígeno de superficie de Streptococcus galactiae en una muestra de hisopado de mucosa vaginal. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Muy poco tiempo, 10 minutos. El tema es que estas técnicas no están disponibles en todos los laboratorios. Y hay otra limitación, y es que es una técnica que me dice, ¿hay o no hay Streptococcus galactiae? Pero el tema es que el cultivo, en la medida que se puede hacer, siempre debe realizarse, porque el cultivo no solamente me permite aislar el estreptococo, sino realizarle una prueba de sensibilidad a los antibióticos. Y esto es muy importante porque la profilaxis y o el tratamiento de elección son con beta-lactámicos, fundamentalmente amoxicilina, ampicilina o penicilina. Ahora, el tema es que en las pacientes que son alérgicas a beta-lactámicos, esto no se puede usar. Y la eritromicina o la clindamicina tiene una tasa de resistencia en estreptococo del 30%. Por lo tanto, en este tipo de pacientes sí o sí voy a necesitar la referencia del antibiograma, que solamente lo puedo hacer si he hecho un cultivo. Una técnica rápida no me permite hacer esto.
Es decir, nuevamente estamos como siempre, es decir, hay técnicas como el test rápido que son buenas técnicas, pero tienen esa limitación. Y siempre tener en cuenta que en la medida que se pueda programar y hacer el cultivo, esta es la elección, porque es la técnica de referencia. ¿Alguna pregunta respecto de esto? No. Sí, profe, si le detecto el estreptococo al principio del embarazo, ¿le hago el tratamiento o espero hasta, o sea, no, se lo hago ni bien se lo detecto? Muy buena pregunta, y la respuesta es un rotundo no. No tenés que hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque ese estreptococo forma parte de la microbiota normal de la paciente. Vos le vas a dar el antibiótico, 10 días de ampicilina, y ¿sabés lo que va a pasar? Va a volver a Que luego el aparecer. intestino a las 2 semanas se va a volver a colonizar. Y lo único que vas a lograr es presión selectiva de antibióticos. Entonces, de ninguna manera hay ningún estudio realizado ni publicado que hayan logrado erradicar mediante tratamiento antimicrobiano ninguna cepa, ni de estreptococo, ni de ninguna otra bacteria que ya vayan a ver a nivel intestinal, como van a ver más adelante, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococo vancomicino resistente, bacilos gram negativos multiresistentes. Nada de eso se puede descolonizar con antibióticos. ¿Está? Y en ese caso, Recuerden, los antibióticos matan ¿cuánto? El 99, ¿cuánto? 9. Nunca el 100. Siempre hay un 0,1% que genéticamente puede sobrevivir. Y eso es lo que hay que evitar. Para pasar en limpio, pacientes que se detectan en el primer trimestre de control un Streptococcus agalactiae, no se trata y simplemente se tiene esa referencia para hacer la profilaxis cuando va a tener el bebé. ¿Cuál es el motivo en el cual sí podrían ustedes optar en una embarazada por tratar una infección por Streptococcus agalactiae? Y es si ese Streptococcus está generando una infección urinaria. Si está generando una infección urinaria, sí, hay estudios que demuestran que hay que reducir la carga bacteriana porque pueden llegar a provocar un problema. Pero si está como mero portador vaginal, no hay que dar ningún tratamiento antimicrobiano. ¿Está claro? sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Bien. Por último, listeria monocitógenes. La listeria es otra de las posibilidades, pero mucho menos frecuente y que no está como una normativa obligatoria, es una posibilidad de búsqueda. Hay estudios realizados a nivel mundial, pero me gustan mucho los que se han realizado acá en Argentina, sobre todo en la ciudad de Córdoba, el doctor Bergoglio o el doctor Ramón de Torres, que son dos médicos infectólogos y microbiólogos que son una referencia nacional y mundial, lograron determinar una correlación entre lo que es la presencia en la mucosa vaginal y en el cuello del útero de listeria monocitógenas en pacientes que han tenido abortos múltiples o abortos a repetición sin causa conocida, donde no hay una causa que lleve a ese proceso, o bien han tenido múltiples nacimientos con chicos con defectos en el tubo neural, es decir, microcefalia, anencefalia, espina bífida, o bien que han tenido combinación de eventos, abortos espontáneos y por ahí la mujer queda embarazada, tiene el chico y el chico tiene un defecto en el tubo neural. Entonces, en ese caso, está la alternativa de estudiar la presencia de listeria porque se ha visto que la listeria está asociada a esto. ¿Y por qué? Porque se ha establecido a través de estos dos
médicos que yo les nombro han podido establecer inclusive la posibilidad de lo que es la listeriosis crónica. Así que bueno, en estos casos, de manera expresa, tienen que pedirle al bacteriólogo que busque Listeria monocitógenes, porque de lo contrario no se busca de rutina. La listeria es muy agresiva, genera fundamentalmente una sepsis con una meningitis y meningoencefalitis grave, de curso generalmente desfavorable, y bueno, tenerla presente en estos casos. ¿Estamos? ¿Una pregunta que quieran hacer sobre esto? Hola, chicos. ¿Cuándo la pido entonces? Cuando hay antecedentes de abortos y eso, o sea, en una Abortos persona a que no tiene... repetición, claro, sin causa conocida, o que una paciente haya tenido, además de un aborto a repetición, haya tenido un nacimiento o un mortinato de un chico con defecto en el tubo neural. Claro, Entonces, eso en es una otro caso señal de no. alarma. Perdón, ¿en qué mes se pide o en qué semana? No, esto está apuntado fundamentalmente en la paciente que tenga estos antecedentes antes del embarazo o bien en el primer trimestre lo van a tener que buscar, en ese momento. Bien. ¿Está? ¿Puedo De todas agregar algo, maneras, Luis? recuerden, esto tiene que ser pedido expresamente, búsqueda de Listeria monocitógenes. ¿Puedo agregar algo, Luis? Sí, por supuesto. Todo lo que les está diciendo el doctor Luis es correcto. Es decir, la listeria se busca en esas circunstancias que él les manifestó. Y en una embarazada, la búsqueda de una listeria monocitógenes es ante la presencia de un cuadro febril importante, que no tiene un origen claro. Ahí es importante pensar en esta posibilidad, en la presencia de una bacteriemia por Listeria monocitógenes, es decir, un síndrome febril importante con taquicardia materna, etcétera, etcétera. Ahí hay que pensar en esa posibilidad si no hay un cuadro claro que la pueda estar originando. Bien, Perfecto. muchas gracias. Sí, Oscar, aparte hay situaciones donde yo he podido leer trabajos, digamos, más que trabajos son comunicaciones, donde hay veces que escapa en algunas circunstancias a esa presentación que vos haces alusión y se presentan como cuadros solapados. Por eso es muy importante, o sea, cuadros insidiosos serían. Es muy importante que ustedes dispongan de datos del paciente y de la epidemiología del paciente y de la paciente que tienen adelante. Por eso es muy importante una buena construcción de historia clínica con datos de su paciente, porque eso es lo que les va a abrir la puerta a sospechar estas cosas. ¿Estamos? Sí. De acuerdo. Perfecto. Bien. Vamos ahora a las virales. Ustedes vieron en la primera diapositiva que figura virus como el Coxsackie, como el citomegalovirus, el herpes. Estos virus habitualmente no se estudian de manera rutinaria en los controles trimestrales. Fundamentalmente en control trimestral se estudia VIH, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Pero en caso que ustedes sospechen la posibilidad de un herpes, de un citomegalo, de un Epstein-Barr, de una rubiola, bueno, son casos, como dijimos anteriormente, son casos excepcionales donde se agregará el estudio de esas etiologías además de la rutina. ¿Estamos? Entonces, vamos a lo que es VIH. Acá vamos a refrescar lo que vimos en tercero en injuria y también en parte lo que vimos en defensa. El virus VIH, bueno, es un retrovirus, es un lentivirus, es un virus que replica muy lentamente y que tiene un periodo
no sé si llamarlo de incubación, porque en realidad la manifestación clínica no es a causa del virus, sino es a causa de las patologías asociadas. Pero bueno, es un virus que en el peor de los casos, recién luego de 4 a 5 años sin tratamiento y en un paciente expuesto a una alta carga viral, vamos a empezar a tener la aparición de las primeras patologías oportunistas. La detección de este virus va a depender del periodo de ventana. Y en esto volvemos a tomar y recuperar conceptos de tercero. ¿Qué es periodo de ventana? No es periodo de incubación. Recuerden que periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la primoinfección y la aparición de síntomas y signos. Periodo de ventana es un periodo de tiempo inmunológico, es un periodo de tiempo desde el punto de vista de la técnica diagnóstica. Es el tiempo que transcurre entre la primoinfección y la posibilidad de poner de manifiesto el microorganismo, en este caso el VIH. ¿Hay un solo periodo de ventana? La respuesta es no. Hay tantos periodos de ventana como tipos de técnica diagnóstica aplique. Si yo quiero poner de manifiesto el virus a través de una PCR, es decir, a través de la reacción de la polimerasa en cadena y detectar genes específicos del RNA viral, pues al tercer, cuarto día, y les diría que dentro de los primeros 5 a 7 días de la primoinfección, hoy en día ya se puede poner de manifiesto el VIH. Es decir, si yo tengo un contacto sospechoso ahora, y al cuarto o quinto día me realizo una PCR, va a dar positiva. Y a la semana seguramente va a dar positiva, sí o sí. Es decir, que ahí tenemos un periodo de ventana de 5 a 7 días. Esto también es muy importante, no solamente como posibilidad diagnóstica en un embarazo, sino, recuerden, en situaciones de violación o en casos de accidente laboral, porque se ha visto que una terapéutica iniciada a tiempo no solamente va a ir de la mano de un muy buen pronóstico en el futuro tratamiento, sino que muchos hoy barajan la posibilidad de impedir el proceso infeccioso, abortar el proceso de entrada, si este es realizado rápido con un cóctel de antivirales adecuado. Esto es muy técnico, no da para que hablemos de esto, pero esencialmente lo importante es la rapidez de la PCR. Volvemos a lo de siempre, la PCR es muy cara y es potestad de muy pocos lugares. Pero además no se justifica demasiado, salvo casos puntuales. Entonces, ¿de qué nos vamos a valer para el control en los trimestres, fundamentalmente? A través de las pruebas de detección de anticuerpos, es decir, métodos de diagnóstico secundario, mediante técnicas de inmunocromatografía o ELISA, voy a poner de manifiesto los anticuerpos. Ahora, acá el periodo de ventana cambia, porque los anticuerpos hoy por hoy, por más que se utiliza una inmunocromatografía de última generación o un ELISA de última generación, deben transcurrir no menos de 25 a 30 días desde la primoinfección. Esto es, si yo veo que la paciente tiene un contacto sospechoso hoy y a los 10 días le hago a los 15 días una serología para VIH, voy a obtener un resultado negativo. Entonces, tener en cuenta esta situación. Ahora, el ELISA, la inmunocromatografía, son técnicas altamente sensibles, pero no tan así específicas. Si bien los ELISAs de última generación agregan a la detección de anticuerpos contra la GP120 la detección de anticuerpos contra el antígeno ERLI, que es el antígeno P24, que le da mayor especificidad, todo resultado positivo para VIH debe ser confirmado
con una técnica de referencia. Una técnica de VIH, de serología, por ELISA o inmunocromatografía negativa, estando ya por encima del periodo de ventana, es una prueba 100% específica para el resultado negativo. ¿Se entiende? Es decir, si pasaron más de 25 a 30 días y se hace una ELISA, una inmunocromatografía, y da negativa, bueno, es negativa. Y habrá que esperar un mes más para repetir. No termina acá el control, hay que repetir al mes. ¿Por qué? Porque no todas las personas desarrollan anticuerpos en concentración de la misma forma. Pero eso es un protocolo aparte. Ahora, ¿qué pasa si da positivo el ELISA o la inmunocromatografía? Acá pasa lo mismo que veíamos con el treponema. Personas que cursan o que tienen artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, o que padecen alguna colágenopatía, pueden dar falso positivo la serología para VIH. Por lo tanto, toda prueba de tamizaje, que se llama, por ELISA o por inmunocromatografía que dé positivo, debe ser confirmado por una técnica gold estándar o de referencia que es el Western blot o eventualmente una PCR. Esas son las dos técnicas que se pueden utilizar para confirmar una serología positiva. Yo les nombré recién pruebas como el ELISA o la inmunocromatografía, que son pruebas de tamizaje o de cribado, porque se llaman así aquellas pruebas que el negativo es 100% confiable, pero el positivo hay que confirmarlo. Y estas técnicas cumplen con ese objetivo. Y además son técnicas baratas y de fácil realización, es decir, no son operador dependiente. Entonces son las técnicas de elección para tener una herramienta de descarte de gran cantidad de pacientes y solamente los pocos que den positivos ser confirmados por el Western blot. El Western blot es una técnica, o la PCR, son muy caras y son operador dependiente. No se realizan en cualquier lugar y solamente personal entrenado puede realizar la confirmación de un resultado positivo. Pero bueno, lo importante es saber que una prueba positiva en el primero, segundo, tercer mes, por ELISA o por inmunocromatografía, debe ser confirmada por una técnica gold estándar. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. ¿Se entendió esto, no? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No. Bien. El virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, bueno, ya volvemos a recuperar conceptos de defensa. Ustedes vieron que hay marcadores serológicos, y cuando decimos serológicos no son solamente anticuerpos, pueden ser también antígenos. En el caso de la hepatitis B hay unos cuantos marcadores. La hepatitis B es una patología que puede cursar de manera clínica aguda o bien subaguda o asintomática. Ahora, ¿qué es lo que solicitamos en el laboratorio para saber si una persona está infectada con el virus B? Y escuchen bien lo que acabo de decir. Infectada. Infección y enfermedad no son sinónimos. Una persona puede estar infectada pero no enferma. Toda persona infectada y o enferma por el virus B siempre va a dar positivo el antígeno de superficie o el antígeno S. Solamente el antígeno S es negativo cuando la persona o no tiene la hepatitis B o se curó. Son las dos circunstancias donde voy a tener un antígeno de superficie negativo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la persona que no tiene el virus B va a tener un antígeno de superficie negativo con un anticuerpo antígeno de superficie negativo y un anticuerpo anticore negativo. Mientras que la persona que está infectada, pero se curó, por ejemplo, va a tener anticuerpos anti-S y anticuerpos anticore positivos con antígeno de superficie negativo. ¿Qué va a pasar con el vacunado? El vacunado va a tener antígeno
de superficie negativo y va a tener anticuerpos positivos. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar con el infectado no enfermo? Y puede tener antígeno, seguramente va a tener, mejor dicho, siempre va a tener antígeno de superficie positivo y puede o no tener antígeno E positivo. El antígeno E, para ustedes, en el paciente con hepatitis B, es muy importante porque el antígeno E está presente de manera dosable en aquellas hepatitis activas. Cuando hay antígeno E positivo, lo más probable es que no haya anticuerpos anti-E y viceversa. Cuando hay anticuerpos positivos, el antígeno es negativo y está indicando infección inactiva. A ver, todo esto, si ustedes van y recuperan el power que dimos en defensa, van a ver un cuadrito donde están todas las posibilidades de marcadores. ¿Por qué? Porque lo primero que ustedes van a hacer es ver si el paciente es antígeno de superficie positivo o negativo. Si es negativo, está todo bien. Si es positivo, pues entonces tendrán que dilucidar en qué fase o estadio de la hepatitis está y para eso van a tener que completar los marcadores. Pero bueno, esto ya es una situación distinta, es un evento que sigue al control que no es de rutina. ¿Qué se puede utilizar para la detección? Serología por ELISA o por inmunocromatografía, ya sea para detección de anticuerpos o antígenos. ¿Se puede usar una PCR? Se puede usar una PCR. Se ha visto que se puede utilizar una PCR intraútero para detectar intraútero la presencia de genes de hepatitis del virus B, pero por lo general todo apunta al control de los trimestres mediante la detección de antígeno de superficie, anticuerpo anticore y eventualmente algún otro marcador. ¿Estamos? Sí. Profe. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? No. Vean el cuadradito, acuérdense, desempolven los apuntes de defensa y hay un cuadrito que está muy lindo con los marcadores bien pipí cucú ahí explicadito de qué es lo que pueden y deben pedir en cada fase. Bueno, el virus C no hay demasiada vuelta, es un virus que voy a manejarme con la detección de, eventualmente, o con una PCR que es muy poco probable de realizar, o directamente con la detección de anticuerpos. La detección de anticuerpos totales en el primero, segundo y tercer trimestre es lo que se hace de rutina. Y acá no vamos a entrar en demasiada vuelta, no dan los tiempos tampoco, ni da el objetivo de la clase. Tengan en cuenta que la hepatitis C también puede pasar a cronicidad, pero hay una cosa que es importante y es que en la actualidad la hepatitis C puede tratarse, cosa que hace años no ocurría. Hoy hay antivirales totalmente efectivos y esto también depende de la eficacia del tratamiento con la prontitud que se tenga en el diagnóstico. Entonces, es importante tener en cuenta en los 3 trimestres este control. Bueno, ahí fíjense, está explicado herpes simple, que no lo vamos a ver acá, ni el resto de los otros virus, como el citomegalo o el Epstein-Barr virus o el virus de la robiola, que serán situaciones puntuales que ustedes van a agregar. Llegamos a los parásitos. ¿Cuáles son los dos parásitos de importancia? La toxoplasmosis o el Chaga. Y obviamente que acá tiene mucho que ver la epidemiología, ni hablar, ¿no es cierto?, de la epidemiología de estas patologías. El Toxoplasma gondii es un parásito que es un protozoo causal de la toxoplasmosis, que es una patología que cursa con una fase aguda y una fase crónica. ¿Cuánto va a durar la fase aguda y la fase crónica? Todo depende del huésped y todo depende de la carga de quistes
con los cuales haya entrado en contacto la paciente. Es decir, va a depender de la carga de toxoplasmas con los cuales se infecta el paciente y con la inmunidad del paciente. Habitualmente se estipula que podría durar unos promedio de 3 meses la fase aguda, promedio, 3, 4 meses, todo depende. Y luego entraría el paciente en fase crónica. Pero, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque tanto la toxoplasmosis en fase aguda como el Chagas en fase aguda pueden ser tratados con una alta posibilidad de erradicación y de cura. Ya luego en fase crónica esto no es posible. Entonces, en el caso de la toxo, se genera la detección por serología, se hace el control para detectar la presencia de anticuerpos. Ahora, en esto quiero que presten atención. Los anticuerpos que se pueden generar son de 3 tipos. Anticuerpos reactantes de fase aguda, que son el IgM y la IgA, o anticuerpos ya reactantes de fase crónica, que es la IgG. Ya la detección de IgG me habla de fase crónica y olvidémonos de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si podemos detectar IgM o IgA? Podemos estar en fase aguda. Ahora, el problema es que la IgM pica junto con la IgA, es decir, se eleva conjuntamente con la IgA, pero se puede mantener elevada por hasta al menos 6 a 7 meses. Luego que la fase crónica comenzó. Entonces, esto es una limitación que nos da la IgM. Mientras que la IgA se eleva, se mantiene elevada 2 meses y luego cae. Entonces, como corolario de esto es que siempre hay que pedir en la medida que se pueda los 2 anticuerpos de fase aguda, IgM e IgA, porque eso nos va a ajustar muchísimo más la ventana posible de, que tiene que ver con la línea de tiempo en la cual transcurre la patología. ¿Entendieron esto de la IgM e IgA, no? Sí. ¿O les queda duda? No. O sea, IgA positiva, IgM positiva, ustedes están dentro de los primeros 2 meses. IgA negativa, IgM positiva están entre el segundo y el 4.º mes. ¿Está? Sí. Bien. Y llegamos por último, ahí hay un error, porque dice infección perinatal viral, es parasitaria en este caso, que es el Chagas. El tripanosoma, ya saben ustedes, el Trypanosoma cruzi es el agente etiológico causal del Chagas, es transmitido por un vector, en este caso, que es la vinchuca, y en este caso es difícil tomarlo en fase aguda. En fase aguda se puede observar la presencia del tripanosoma, pero solamente en muestras de sangre que la realizan en centros especializados. De lo contrario, vamos a realizar la detección de anticuerpos contra el tripanosoma. En este caso, inmunofluorescencia o hemaglutinación indirecta o ELISA son las técnicas que se utilizan para la detección del tripanosoma. Entonces, acá vamos a ver la detección de anticuerpos totales. Primero, segundo y tercer trimestre, sí o sí se hace la detección de anticuerpos para el tripanosoma. No hay demasiado más para hablar de esto. Si se sospecha un Chagas agudo, se puede mandar al paciente a un centro de referencia para que realicen la gota gruesa o el Strut, que son métodos de detección directa, pero de no ser así se utiliza la serología. Bueno, hasta acá tenemos con estos temas. No sé si quieren preguntar algo.
No. Chicos, No, o sea, profe, te pregunto, el toxo, o sea, si a vos te da que la embarazada tiene IgG alta, ya está, ya no le haces nada porque ya es crónico, ya no tiene posibilidad es de que crónico. se Lo transmita al más hijo. probable es que sea crónico, sí, sí. Lo que siempre cuando pasa que cuando una IgG da muy alta, ahí vas a sospechar, porque vos lo que detectás son anticuerpos totales en realidad con las técnicas serológicas. Entonces, cuando dan la hemoaglutinación, por ejemplo, o el ELISA da muy alto, vos tenés que discriminar que esto no solamente sea IgG, sino que también puedan ser parte de anticuerpos en fase aguda. Entonces vas a pedir IgM y IgA. Claro, claro, genial. ¿Está? Gracias. Al pelo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, y llegamos a esta parte. No sé, Oscar, ¿estás ahí? Sí, estamos escuchando. Mirá, creo que realmente es un tema que daría para 2 seminarios, pero me parece que todo lo importante está explayado acá. Totalmente, sí, sí. Yo creo que lo que se ha volcado acá, lo que ustedes tienen que tener claro, sobre todo de la parte de los estudios complementarios. Y bueno, tenemos la plataforma de consulta, cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí está mi correo electrónico, pregunten, me contactan y vemos de que ustedes puedan zanjar todas las dudas. Lo mismo que Luis, cualquier duda que tengan